la grabación. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la latitud, dependiendo de la longitud y del momento en el que nos podamos conectar para esta continuación del oráculo alfonsino. Lo que queremos hacer en este momento es poder tomar una manera práctica de ver estos conceptos que previamente se han expuesto. ¿Qué es eso del índice global y el índice consolidado y el índice analítico consolidado? Que puede sonar un poco enredado por lo abstracto del concepto, pero que trataremos en este momento, el día de hoy, con un ejercicio práctico. Además, con un ejercicio práctico muy afortunado. Me precio de que me acompañan dos lectoras probadas, una filóloga y una poeta. Y esto no es menor para este ejercicio de aproximación al uso práctico del oráculo alfonsino. Sabemos por el trabajo que hemos hecho con el oráculo alfonsino que un índice es algo así como un indicio, es una señal de algo en relación con otras cosas. Esto es el vincular dos conjuntos entre sí. Indexar en español es un verbo que conjuga la ordenación de objetos o cantidades relacionadas entre sí. Por ejemplo, cuando hablamos de la densidad de población, estamos relacionando dos conjuntos, la gente, la población, y la superficie de una ciudad, de un barrio, de un distrito, de un municipio. Bien, un índice entonces, una función o un conjunto de relaciones entre dos conjuntos variables. Y eso es lo que pretendemos hacer para desbrozar el camino del lector ante la magnitud y ante lo variable de la obra de Alfonso Reyes. 26 tomos, como escuchamos antes, 13,404 páginas y todos los temas que nos podamos imaginar, desde la anatomía hasta la zootecnia, utilizando la A y la Z deliberadamente para recorrer todo el alfabeto de los temas que podamos imaginar. Seguramente Reyes los ha tocado. ¿Cómo podemos enfrentarnos ante esta obra tan amplia, tan variante en los temas, pero también diversa en los géneros en los que se cultiva? Pues precisamente ese es nuestro propósito, lograr que el lector primerizo, el lector que se acerca por primera vez a Alfonso Reyes por curiosidad o por necesidad, y el lector avesado, el que tiene una necesidad específica. Yo quisiera saber cómo Alfonso Reyes se enfrenta con un personaje literario como Hamlet, o quisiera saber cuál es la opinión de Alfonso Reyes sobre Chesterton, o quisiera saber cuántas publicaciones italianas analiza Alfonso Reyes a lo largo de sus 26 tomos. Pues bien, hoy haremos un ejercicio práctico en el que dos consultas al oráculo alfonsino que nos irán planteando cada una de las participantes. En primer lugar, una poeta que es desde el extremo sur de nuestro continente, pero también desde el extremo sur y desde el extremo más elocuente de la poesía del español, Gabriela Mistral, Pablo Neruda serían dos testimonios inmediatos para poder utilizar el oráculo alfonsino desde la mirada de una poeta que desde estas latitudes australes utiliza el oráculo alfonsino. Así que Silvia, si tú nos hicieras el favor de poder empezar con tu lectura y tus comentarios acerca de cómo has utilizado el oráculo alfonsino, te lo agradecemos mucho. Hola Braulio, muchas gracias. Ave María. Eh, Hola, espero que todos estén bien. Mira, la lectura que yo hago de Alfonso Reyes es en relación a Safo. Por ejemplo, en la página 73, los animales, y yo agregaría también las aves, se relacionan como acompañantes de dioses, pero también de personajes literarios. Por ejemplo, el poeta Horacio se acompaña del cuervo y del delfín. Sin embargo, para Safo, ¿cierto? Los gorriones son aves libidinosas. En relación a la página 223, donde se habla sobre la monogamia, para Safo
es tan importante tanto la monogamia como la poligamia. Y ella a través de sus poemas habla de cada uno de estos temas. ¿Cierto? En cuanto a, en la página 225, Alfonso Reyes habla sobre el amor. Y en esto quiero decir que, y que también lo menciona Alfonso, que los héroes mitológicos a los que les dolía más, cuenta que les dolía más la humillación que la pérdida del amante. Y en el mundo histórico, él hace una comparación, mundo histórico al cual pertenece Teano, que ella define al amor como la dolencia del alma anhelosa. Sin embargo, para Safo, también el amor corresponde al mundo de lo irreal y de lo imaginario. Y ahora pasándonos a la página 229, donde se habla sobre la mujer, la dignificación de la mujer. Safo vendría a ser una mujer completamente adelantada a su época y a los siglos, ya que ella creó una escuela para enseñar a las mujeres. Esta escuela fue en la ciudad de Delfos. Y también, sí, ya, y en las páginas 393 y 394 nos habla sobre las técnicas, espérate a ver aquí, el sentido político y moral, ¿cierto? De cómo el hombre el ser humano se tiene que comportar en la sociedad. Sin embargo, para Safo, esto es completamente contradictorio porque ella apela más al libre albedrío de las almas antes que se le estén enseñando valores ético-morales, porque en la libertad de las almas está también la libre acción del ciudadano o de la ciudadana. Silvia, ¿encontraste tú alguna relación entre Safo y el oráculo de Delfos? Todavía no, realmente, todavía no. Pero algo nos habías mencionado de una pista, al menos un indicio. La escuela de Ver, Delfos, ¿no? Sí, ¿perdón? sí, precisamente, y con la intención de poder vincularlo con la participación de Ave María, que esta fue su consulta. Y lo que quisiera es aprovechar para ir triangulando, que los tres podamos ir participando en ir enhebrando el tejido de la conversación. Entonces, lo preguntaba por esta lectura que Ave María, quien es filóloga de formación, de profesión, y quien tiene también su propia lectura, que me parece que nos va a ayudar a complementar las notas que ahora Silvia previamente nos presentó. Bien. Tomo la palabra. Por favor, Ave María, gracias. Y gracias también, Silvia, por lo que comentaste. Para hacer después la relación, claro. Sí, con ese fin. Voy a hablar de Delfos, pero no tanto de la escuela que tú mencionas, sino que, como bien dice Braulio, yo estuve trabajando sobre el oráculo de Delfos, y en su momento Braulio me dijo, ¿por qué no consultas las obras de Alfonso Reyes? Y eso fue lo que hice. Entonces me pareció muy interesante saber que de las 26 obras de Alfonso Reyes, 6 están dedicadas a la cultura, religión y mitología griega. Me permitió esto hacer vasta investigación sobre la obra y sobre el oráculo de Delfos. Por lo regular, cuando uno consulta sobre Delfos o sobre el oráculo, siempre o continuamente está la misma información, que Apolos mata a la gran serpiente Pitón y en ese lugar la entierra sobre una gran roca y en ese lugar instaura su propia religión y su templo. Y bueno, entonces ella en lugar de serpiente pone una pitonisa, una sacerdotisa, para que presagie el destino de los hombres. Y se llama pitonisa porque la serpiente se llamaba Pitón, entonces es la pitonisa o la sacerdotisa. Y palabras más, palabras menos es lo que tienen las obras de consulta, incluso Wikipedia también habla de esto, pero no
hay, es decir, no hay ampliaciones de peso para que nosotros como investigadores ampliemos también nuestra propia investigación, nuestro propio ensayo, lo que estamos escribiendo, nuestra propia obra. Y quiero comentar que en la página 34, Alfonso Reyes hace una ampliación, y me atrevo a decir que solamente he encontrado este tipo de ampliación en las obras de Homero y en la de Alfonso Reyes, porque los dos hablan de cómo la profetisa llega al grado psicosomático antes de contestar las preguntas o presagiar sobre lo que le preguntan. Y voy a abrir la cita de la página 134 del tomo Mitología Griega, que dice: la sacerdotisa suele disponerse para la comunicación con el dios aspirando emanaciones embriagadoras, mordiendo un tallo de laurel, o bebiendo agua de la fuente de Casotis, o sangre de cordero o de toro. Y cierro la cita. Esta agua de la fuente de Casotis estaba en el centro de Delfos. Entonces, Alfonso Reyes, al componer esto, nada más que la sacerdotisa bebía agua de la fuente de Casotis, él amplía un poco más abajo el orden, es decir, primero la sacerdotisa iba al centro de Delfos o de Delfis en griego, bebía agua de la fuente y después iba hacia la gran roca los días 7 de cada mes, porque en ese día 7 o séptimo, de la roca emanaban gases tóxicos. Ella se sentaba sobre la roca y después, como bien lo dice Alfonso Reyes, aspiraba estas emanaciones embriagadoras, mordía un tallo de laurel y después bebía sangre de cordero o de toro. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre otros libros y repito las ampliaciones que hace Alfonso Reyes en su tomo Mitología Griega. No sé, me gustaría dar otros dos ejemplos, Braulio. No sé Sí, sí, si por pueda. favor, por favor. Y tú también, Silvia, cuando quieras ir comentando, te lo voy Ok, a hacer mucho con la idea de que hagamos conversación, de que podamos ir cruzando las propias experiencias de sus lecturas y lo que proponemos, lo que estamos proponiendo con este proyecto del oráculo alfonsino. claro, porque es Que a bastante propósito, amplio. sí, sí, te escucho, te escuchamos. Es bastante amplio, profundo y complejo el tema, no es menor, porque sabes que Alfonso Reyes lo que hace es tomar héroes mitológicos y relacionarlos de alguna forma con personas históricas. Sí. Ya es un trabajo monumental. Y por eso yo encuentro también, bueno, no todos conocemos sobre mitología griega, pero claro, como bien tú dices, el oráculo de Delfo, ¿cómo lo puedo relacionar con Safo? Ahí es que yo me tendría que leer toda la obra de Safo para ver cómo ella se relaciona con el oráculo de Delfos. ¿Me entiende? Es un trabajo realmente profundo el que ustedes han hecho y grandioso, o sea, es grandilocuente. Relacionar mitología con realidad, lo encuentro maravilloso. Y quisiera comentar algo. Ay, perdón, Braulio. No, 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 Eh, gracias. Solamente apuntar lo que tú ya habías dicho, de los 26 tomos que recogen poco más de 110 libros de Alfonso Reyes, de esos 26 tomos, 6 están dedicados a la afición de Reyes a Grecia, mitología griega, filosofía griega, filósofos de la antigüedad, libreros de la antigüedad, la filosofía helenística, la crítica en la edad ateniense, en fin, Reyes tiene una veintena de libros sobre el tema y aunque él mismo decía que era un aficionado, sin duda era todo un erudito que sabía de lo que estaba hablando, así como Sí, sus queridos Góngora y Quevedo también eran aficionados a los griegos, él por respeto y guardada la proporción, también así lo confesaba. Pero sí decías, Ave María, gracias. sí, no, que ahora me viene, o sea, igual estoy pensando que si Safo eh, puso una escuela en Delfos o Delfis en griego, pues bueno, era justo en ese lugar donde se tenía que contestar la pregunta más importante para la humanidad, ¿no?
quién eres, el pius ise en griego. Entonces, tiene mucho que ver, tal vez, que Safo haya fundado una escuela ahí, porque tú misma estás diciendo que para ella lo importante eran las almas, no los sexos, por así decirlo. Entonces, el Claro. quién eres también te hace libre, y ese lugar era uno de los lugares donde emanaba la sabiduría, y sobre todo que también estaba en Grecia. Entonces, digo, probablemente por ahí podría ir esta cuestión de la mentalidad de Safo al fundar ahí la escuela, para hacer más libres a los hombres. Bueno, voy a dar las otras dos citas en cuanto tú me Sí, sí, digas. por favor, eso te iba a ¿Sí? comentar. Ok, algo que también se me hizo muy interesante en la obra de Alfonso Reyes es que, y que he encontrado también en pocas obras, es que en la página 53 también hablando, pero aquí hablaba de religión, religión griega. Sí, Perdóname, María, solamente glosa al margen. Tanto las citas de Silvia como las tuyas corresponden al tomo 16, Filosofía y Religión Griega. sí, exacto. Gracias, perdón. Y hay una parte donde habla de mitología y otra parte dice religión. Y en esta parte donde está hablando sobre religión, en la página 53 habla sobre Atenea. Por lo regular, pocas gentes conocen a Atenea como Atenea Pronaia. Atenea Pronaia se le llama porque ella también tenía un templo en Delfis o en Delfos. Y Pronaia significa la que está delante del templo, la que está delante del templo de Apolos. ¿Ok? Entonces quiere decir que Reyes, al escribir sobre Atenea Pronaia, no solamente analiza Delfos desde una mirada que se aloje en el oráculo de Delfos con Apolo y en la pitonisa sagrada, sino que también analiza toda la religión en Delfos y también la geografía, puesto que sabe que Pronaia es la que está delante del templo. Para llegar al templo de Apolos, había que pasar por el templo de Atenea. Entonces, eso es un punto que me pareció muy importante porque, bueno, aparte habla muchísimo sobre Atenea Pronaia. Este es el inicio. Quiere decir que si uno consulta la obra de Alfonso Reyes, va a encontrar algo, una información muy acertada en cuanto a Delfos, ¿ok? Y por último, voy a comentar otra cita que me llamó muchísimo la atención y esto sí, para mí fue algo que me hizo estar ante un gran descubrimiento, porque solamente en los libros que están escritos en griego hablan sobre lo que es el ónfalos o ónfalos con acento. Ónfalos es griego y ónfalos es en español. Y había un culto de los ónfalos. Y estos ónfalos le daban adoración a las piedras fálicas. Y Alfonso Reyes, en la página 136, habla sobre ello. Este es un dato adicional muy importante en la obra de Alfonso Reyes. Es una ampliación que hace hablando sobre religión, porque ónfalos significa ombligo, es una palabra secreta. ¿Qué quiere decir esto? Los ónfalos eran gente que mencionaba como su centro el ombligo y por lo regular eran las sacerdotisas. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que está escribiendo Alfonso Reyes en cuanto a Delfos, se practicaba el hierogamos, que es el matrimonio sagrado. Y lo que era sacro en este momento eran los sexos femenino y masculino. Pero las personas, mujeres o sacerdotisas que estaban separadas para uso especial, que es decir, separadas para uso de la palabra divina o como sedes de la palabra divina, entonces ellas eran ónfalos. Su centro no era el sexo femenino o masculino, sino que su centro era el ombligo, porque ellas tenían que mantener la santidad. Y Alfonso Reyes hace toda esta ampliación, nos narra sobre ellos y por qué adoraban a la piedra fálica. Porque como ellas no tenían coito, lo único que les quedaba era adorar al falo, y lo hacían por medio de una piedra fálica,
Y Alfonso Reyes incluso nos cuenta cómo era esa piedra fálica de mármol, de color verde o blanco. O sea, la ampliación está bastante bien hecha para quien se quiera acercar a la obra de Alfonso Reyes, porque él no solamente habla de la mitología griega, como Alfonso Reyes es un gran polímata, un erudito en distintas materias, en distintas áreas de conocimiento, nos habla de la mitología hebraica, celta, hindú, persa, perdón, fenicia, babilónica, etcétera. Entonces, yo sí invitaría a las personas a conocer la obra de Alfonso Reyes. Seguramente cada quien, en base a su cultura, a su interés, va a encontrar un contenido que va a enriquecer aún más sus conocimientos. Muchísimas gracias, Ave María. Desde luego que aceptamos, apoyamos y promovemos esa invitación. Eso es lo que se trata con el oráculo alfonsino, que logremos acercar a más lectores. Sabemos que no tienen muchos lectores Alfonso Reyes, y uno de los propósitos centrales de este proyecto es ese, que pueda tener lectores, que podamos cultivar lectores. Nos quedan unos pocos minutos para poder concluir nuestra sesión, y quería pedirles precisamente para concluirla sus conclusiones, su opinión sobre el uso del oráculo para su propio trabajo particular, para su trabajo personal como escritoras. Silvia, si gustas. Está silenciado tu micrófono, Silvia. No, te cedo la palabra porque estoy reflexionando sobre lo que dijo Braulio. Ok, mira, Braulio, yo ya me voy a quedar con las obras de Alfonso Reyes para consulta a partir de hoy, y te iba a decir que por qué quitaste, voy a hacer una pausa, porque cuando estaba hablando de el grado al que llegaba la pitonisa, este grado psicosomático, tú tenías atrás ¿cómo se llama? El fondo muy psicodélico, y te iba a decir, bueno, muy parecido a lo que hay detrás. No, por eso lo hice, qué bueno que lo mencionas. Es que empezamos con las emanaciones, esas emanaciones que crean estados alterados de la conciencia, entre otros la percepción visual, y eso es lo que trataba de evocar. Estábamos partiendo del oráculo, de ese oráculo en el que gracias a esas emanaciones podemos tener una visión amplia. Una visión amplia como la que ustedes nos han presentado el día de hoy como lectoras avesadas, que han utilizado una herramienta para tener un mayor acercamiento, y no sabes el regocijo que me escucho. Así me pasó. De las primeras veces que leí a Alfonso Reyes, dije, a este señor yo lo tengo que conocer todito, lo tengo que estudiar a detalle, y me di cuenta que era cuestión de años, que era cuestión de que tantos temas, tantos géneros, tanta vastedad de sabiduría no se asimila en un ratito. Entonces, celebro y agradezco mucho tu invitación a los lectores. Celebro y agradezco mucho la aplicación que le has dado. Hasta es sorprendente que en unos pocos días tu lectura te haya permitido vislumbrar este panorama del quehacer en la obra de Alfonso Reyes, y nuevamente muy agradecidos por tu tiempo, por tu dedicación, particularmente en estas condiciones difíciles que sé, de cambiarte no solamente de casa, sino de poblado, de enfrentar ante la situación que nos demanda poder dedicar esto y tu trabajo cotidiano, y agradecerte doblemente por eso, o sea, por este esfuerzo notable que has hecho para poder tener esta conversación con nosotros. Gracias, Braulio. Y para terminar, bueno, algo que brevemente quiero comentar, que es, Alfonso Reyes habla sobre un libro del que solamente hay 3 en el mundo, que es el Códice de Critas, no el de Platón, es un códice de los primeros libros que existieron en la humanidad, unido al Enuma Elish, que es el primer poema de la humanidad, y me llamó mucho la atención encontrarlo cuando estaba haciendo mi propia investigación. Entonces, sí, repito, me quedo con Alfonso Reyes, lo voy a seguir consultando, ya lo he hecho muchísimas veces y por eso he encontrado tantas cosas como Perséfone, Venus, etcétera. Uf, bueno, en fin, pues gracias por invitarme, Braulio, y ahora sí les doy la palabra a mi querida Silvia. Sí, sabes que yo pienso que en relación a la obra de lo que hizo Alfonso Reyes en este capítulo, es
bajar lo divino a lo terrenal. Lo que hacían los héroes mitológicos, bajarlo a lo cotidiano, a lo que, cómo se desenvolvían las diferentes conductas y relaciones de los seres humanos con lo mitológico. Hizo una relación que yo antes no había leído ni visto, por eso también me sorprendió mucho. Baja lo mitológico, lo baja a lo terrenal y lo correlaciona con las obras y la vida de diferentes poetas, literatos de la antigüedad. Lo encuentro un trabajo pero magnífico y de años, increíble. Acabas de observar algo extraño, pero que efectivamente Reyes cultivaba. Traernos a nuestros días, a nuestra lengua, a nuestra condición cultural, la antigüedad griega. Familiarizarnos a tal grado que en en un libro, por ejemplo, que se titula Homero en Cuernavaca, la ciudad desde la que estoy hablándoles, Homero en Cuernavaca es una compilación de 30 sonetos, en donde Alfonso Reyes trae la saga de la Ilíada a Cuernavaca, en burlas veras, y entre burlas y veras termina proponiéndole en un diálogo que fabrica en un soneto entre, Patroclo y Briseida, confabulándose para que Criseida se case con Aquiles en Cuernavaca. En fin, de verdad que aprecio, agradezco mucho, sé que estamos muy cortos de tiempo, ya Ave María, que es la que lleva el conteo, nos dirá en qué momento tenemos que terminar, pero sí, no quiero ser muy enfático, agradecer su presencia, agradecer su lectura, su tiempo para estas lecturas y ofrecer que seguramente seguiremos en contacto, porque cuando uno empieza a leer Alfonso Reyes o cuando uno descubre esta faceta extraordinariamente amplia de muchos matices, de muchos reflejos que se dan en su obra, no podemos dejar de ser sus lectores. Pues nuevamente agradecidos con su tiempo, con la oportunidad de conocer sus lecturas y un saludo hasta Chile, un saludo hasta Totolapan y un saludo desde Cuernavaca para todos los que nos escuchan y nos ven en esta serie de programas y muy agradecidos con el doctor Javier García Diego, titular de la Capilla Alfonsina, con la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y a la Secretaría de Cultura, que son quienes patrocinan y propician que este tipo de trabajos se den a conocer. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego, Braulio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Querida Muchas Silvia. gracias.